Hola y bienvenidos Rubers una vez más a The Classroom. Soy su amigo Paco Aguirre y los saludo con mucho gusto. En el video de hoy les enseñaré a través de Photoshop en su versión 2021 cómo podemos mejorar los colores de una imagen o fotografía con 3 sencillos pasos. Estos pasos nos servirán para tener imágenes más llamativas y de alto impacto para nuestros anuncios, publicidad, montajes e ilustraciones. Sin perder más el tiempo, vamos a ello. El primer paso consiste en recuperar los colores originales de nuestras imágenes o fotografías. Puedes ver el video que hice acerca de esto en la tarjeta que dejo ahí arriba. El segundo paso es aplicar a nuestra imagen el filtro de brillo y contraste. Al utilizar este filtro, no hay una regla general para saber cuánto brillo y contraste debemos aplicar. Esto dependerá en gran medida de tu gusto y estilo. Sin embargo, te aconsejo no agregues demasiado ni poco de ambos. Un nivel medio será más que suficiente. Podemos guiarnos con nuestra herramienta de histograma, que esta nos permite ver la cantidad de sombras, medios tonos y luces que hay en una imagen a través de una gráfica. Del lado derecho aparecen las luces, del lado izquierdo las sombras y en medio los medios tonos. Recuerda crear tu Clipping Mask. Muy bien, al aumentar o disminuir los brillos y contrastes notarás que se modifica el histograma del lado izquierdo, derecho, según corresponde al grado de desplazamiento. Recuerda que es importante mantener la imagen lo más real posible. Muy bien, con este paso hemos sobreexpuesto nuestras luces y hemos subexpuesto nuestras sombras. Yo le pondré un nivel de contraste de 45 y uno de brillo de 5. Muy bien. Ahora, recuerda que manteniendo presionado Alt y clic, puedes ver el antes y el después. Tercer paso. Ahora agregaremos un segundo filtro a nuestra imagen, el de curvas. Este filtro nos permitirá suavizar las luces y las sombras en nuestra imagen. Así pues, tendremos luces con contornos suaves no sobreexpuestas y sombras suaves no subexpuestas. Podemos hacer más grande el panel para ver nuestros valores y puedes desplazar hacia arriba o hacia abajo para ir cambiando la tonalidad de suavidad de las curvas. De nuevo, no hay una regla general para saber cuánto debes poner y cuánto no. Dependerá de tu estilo y de tu agrado. Recuerda siempre tener en mente que la foto debe lucir lo más real posible. Cuarto paso secreto. Para hacer nuestra imagen más atractiva, vamos a agregar un filtro de color. Seleccionamos el botón de capa de relleno y después la opción consulta de color. Daremos clic en la flecha que a continuación ves en tu pantalla para que nos despliegue las opciones de filtros de color. Para nuestro ejemplo, yo seleccionaré la que aparece ahí. Puedes jugar con estos filtros y elegir el que más te agrade. Recuerda que la experimentación es parte de tu estilo y tu diseño. No importa si la imagen aparece un poquito subexpuesta. Recuerda que mantener, como ya lo hemos dicho, siempre la imagen lo más real posible. ¿Ok? Y bueno, hasta ahí hemos llegado. Gracias Roomers. Por favor, ayúdame compartiendo el video, dejándome tu comentario y tu like o dislike. Por favor, si no te has suscrito, hazlo y dale clic en la campanita donde dice todas.
Así me ayudas para poder seguir haciendo videos de contenido gratuito y llegar a más roomers. Nos vemos en otro tutorial aquí en The Classroom. Hasta luego.